7:04 de la mañana, aquí en La Mañana Ancón, y pues terminando el noticiero a diario, y comenzamos entonces con el primer espacio, como todos los lunes hasta hoy. Está don Alex Newman con nosotros. ¿Cómo está, Alex? Bien, Bueno, bien. Por un momento me recordaste a tu tío Rubén cuando dijo desde ya, pero bueno. claro, pues, Bueno, aquí contento de estar una semana más aquí compartiendo con el equipo de Radio Ancon y con su audiencia a nivel nacional e internacional. Un saludo a toda la gente allá en Chiriquí y en todos los demás otros países que también nos escuchan a través del internet y ¿hablan demás. inglés? ¿Hablan inglés? Ah, Porque también. acuérdate, por ahí estaba la miembro del equipo de fútbol femenino de Chiriquí, chiricana, con Ujú, pasaporte y todo, no de ujú, mentira, de ujú, verdad. ujú. Y había que tener traducción, Qué bueno. De traductor. verdad que sí. Oye, de hecho no tuve la oportunidad de ir al tema de la conferencia de prensa de los amigos de Visa que están trabajando con el equipo femenino de fútbol, pero por ahí creo que fue nuestra amiga Katia Acosta, así que por ahí estaríamos viendo. Oye, qué de la vida de Katia. Sí. Bueno, trabajando durísimo, ella tiene su tema en Está en, pedalea365.com. en las noticias, ¿no? O ya no está en televisión. Además de hacer noticias, sobre todo del tema deportivo, ella cubre temas como Fórmula 1, el Tour de France. De hecho, cubrió personalmente el Tour Yo de no sé. France Yo me hace quiero poco. sentar con Katia para hablar de Fórmula 1 para ver qué tal. Ok, dale, voy a decirle para ver. Tú sabes que también tengo que presentarte entonces a Laura Jimena, que también toca el tema de Fórmula 1 No bastante. la conozco, no la conozco. Te la tengo que presentar. Mira, Ella, ese ella puede ser un buen programa, pues dile a Katia y a ella que hablemos de la tecnología de la Fórmula 1. también, y podemos Ese es hablar, bueno. también ella le mete al tema de Premier League y todo este tema de fútbol. Tuvimos la oportunidad, Laura y yo, de entrevistar a Ti Huelguea y al resto del equipo de Muy Paramount bien. Plus sobre el tema de la cobertura de la Champions, la Premier, todas estas cosas que están sucediendo ahora más en streaming, que antes era el reino exclusivo, primero de los canales tradicionales, luego del cable TV y ahora se está yendo al streaming, que es un fenómeno bastante interesante en ese sentido. Yo lo que necesito es inteligencia artificial para que me ayude con algunos mensajes, porque Instagram y creo que las demás te hacen un perfil y te ponen lo que tú quieres saber, pero WhatsApp no. Entonces ahí va entrando mensajes y me pasó con los amigos de Nestlé. Yo vi que hicieron un evento muy bonito esta semana. Ujú, Yo vi las fotos, yo dije, puro influencer. Seguro, claro, por supuesto, como yo no soy influencer, yo qué tengo que hacer ahí. ujú. Hasta que me puse a poner en orden el tema del WhatsApp este fin de semana. Qué pena, tengo que escribirle. No, definitivamente una de las Muchas cosas gracias que, a los amigos de Nestlé por la invitación, pero no pude ir. sí, o sea, Nestlé ha estado bastante movido en varios temas que incluyen tecnología, pero sobre todo en temas de sostenibilidad. En la página web vidadigital.com.pa hay varias noticias al respecto, incluyendo la inversión que tienen en agricultura regenerativa, en temas como PetZone dentro de su empresa tienen áreas que son amigables con las mascotas, han estado haciendo mucho en temas de innovación, así que de verdad que vale la pena seguirlos, no solo porque hacen, quién sabe, un tercio de los productos que están en el supermercado, pero también el hecho de que están contribuyendo en muchos aspectos, tanto en tecnología como en sostenibilidad, su capital humano, etcétera. Pero lo que mencionas de la inteligencia artificial es interesante Bueno, el porque presidente estaba hablando de la inteligencia artificial, pero estaba hablando de la inteligencia artificial, tú sabes, como si estuviera hablando del viaje a la luna en 1950, ¿no? Una cosa, wow. el tema es que ya lo tenemos, o sea, no Sí, solamente sí. lo tenemos, la inteligencia artificial ha estado con nosotros de alguna forma u otra desde hace décadas. Es una cosa que simplemente llega a un punto en que va evolucionando y tú has visto como un trompo. Al principio está totalmente estable y casi no se mueve y luego empieza a bailar y bailar y bailar y bailar y cuando ya está perdiendo algo de energía, empieza a dar muchísimas vueltas y a moverse. Y es por la forma en que esos movimientos se van acumulando y sumando fuerzas y sumando fuerzas. Bueno, algo parecido
es lo que sucede con el tema de la inteligencia artificial, de que al principio pues era algo muy de pasitos muy cortos, de cosas muy básicas y luego iba incrementando. De hecho, casualmente, en la semana pasada ha hecho mucho noticia el segundo lanzamiento, esta vez probablemente un poco más exitoso, de el competidor a ChatGPT de Google que se llama Bard, B-A-R-D. La palabra Bard en inglés o bardo en español creo que es lo más cercano, aunque lo más castellano sería decir juglar. Es ese señor que iba con el laúd o con cualquier otro instrumento de pueblo en pueblo cantando y entreteniendo a las personas. Y ese es el DJ nombre de que la le época. han... ¿Perdón? El DJ de la época. Exacto. Era el DJ, el periódico, la radio, la televisión, el teatro, el cine, era varias cosas al mismo tiempo. Ah, y también el historiador, porque tomaba nota de lo que Era sucedía. el, era el que gracias a ellos sabemos muchas cosas ahora. Exacto. Que lamentablemente la sabemos como un juego de telefonito de varios cientos de años, pero igual de todos modos tenemos una idea de cuando la historia se va convirtiendo en leyenda. El tema es que este sitio llamado Bard o bard.google.com, donde está alojado, la forma en que tú te puedes comunicar con esta inteligencia artificial de Google, ya es la segunda vez que lo lanzan. La primera, lamentablemente, fue objeto de mucha burla porque, como era de esperarse, se equivocó en un par de cosas cuando le preguntaron acerca de imágenes de astronómicas y demás. Y básicamente lo hizo fue porque malinterpretó los patrones en las palabras que se usaron para describir las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las confusiones, y es natural tener este tipo de confusión con estos modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o como BART, es que la gente piensa que realmente entiende lo que está hablando. Y ni BART, ni ChatGPT, ni ninguno de estos modelos matemáticos de lenguaje, porque eso es lo que son, modelos matemáticos de lenguaje, entienden lo que están diciendo, escribiendo, creando, no tienen idea. Es como igual que un loro no sabe hablar español, lo que sabe es repetir patrones que escucha. Un loro no sabe lo que hablan los otros pájaros, pero repite sus sonidos en el patrón en que los escucha. Estos modelos matemáticos están entrenados en una cantidad enorme, estamos hablando de miles de millones de documentos, para darse cuenta matemáticamente, estadísticamente hablando, de que la siguiente palabra que debe ir después de la última que yo dije es X. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes habrán utilizado el autocorrector del celular que va prediciendo cuál es la siguiente palabra que vas a utilizar y que al principio no la pega tanto, pero a medida que uno lo va usando, va pegándola cada vez más porque estadísticamente hablando, nuestra forma de hablar o de escribir es muy particular nuestra y va siendo más y más predecible a medida que pasa el tiempo. Cambiamos de teléfono y este proceso muchas veces vuelve a empezar a menos que usemos la misma cuenta, ya sea de iCloud, de Google o lo que fuera, para almacenar esas estadísticas y esa información. Ahora, en el caso de Bard, Bard es el proceso, al igual que ChatGPT, de un desarrollo que tiene muchísimo tiempo ya. Estamos hablando de los años 50. En los años 50, con esas primeras computadoras de tubos, luego de transistores, los investigadores empezaron a desarrollar programas de computadora que pudieran aprender a generar textos. Estos programas iniciales eran sumamente simples, solo podían generar oraciones muy básicas, pero empezaron a sofisticarse cada vez más estos modelos matemáticos a punta de estadística. Y a partir de los 90, los investigadores empezaron a desarrollarlos entrenándolos con cada vez mayores cantidades de texto. Lo único que estos modelos computacionales eran demasiado caros para poderlos entrenar y solo se podía entrenar
en grandes supercomputadoras. Estamos hablando de computadoras que en aquel entonces podían costar 6, 7 u 8 cifras. Y en tiempos que no eran instantáneos como ahora, sino que demoraban meses o años en poder desarrollar este tipo de cosas. Ahora, esto ha sido acelerado en los últimos años porque, primero, cada día que pasa, nosotros estamos produciendo más datos y publicando más datos al Internet que el día anterior. Y eso está creciendo de forma exponencial. Si tú agarras todos los datos que hemos hecho hasta ahora en 2023, eso es mucho más de lo que hemos probablemente producido en el Internet en los últimos 5 años y así nos vamos. Las estadísticas están disponibles, pero la cosa es sorprendente la cantidad de información. Y esto se convierte en una fuente para poder alimentar estos modelos matemáticos. Además de eso, el hardware que se usa ha pasado de ser primero tubos al vacío, luego transistores, luego circuitos integrados, a los más avanzados circuitos de redes neuronales y dispositivos diseñados específicamente con la función de poder computar todas estas estadísticas de forma adecuada en grandes cantidades de información al mismo tiempo de forma paralela y de poder almacenar y correlacionar toda esta información de forma rápida. Todo esto resulta que a través de la colaboración de muchísimas empresas, muchísimas instituciones, tenemos lo que hoy podemos disfrutar en cuanto a la inteligencia artificial de modelos generativos. Ahora, todo esto no ha sido una cosa automática, ha sido una cosa que ha tenido muchísimos retos. Algunos de ellos, por ejemplo, primero el tema de la recolección de los datos. Estamos hablando de cantidades masivas de texto, de lenguaje de programación, etcétera, y eso incluye libros, artículos, sitios web, repositorios de código. Lo delicado del asunto, y esto es lo que está preocupando muchísimo a, por ejemplo, la Unión Europea, a varios países, etcétera, es qué tanta desinformación, queriendo o sin querer, tiene información personal detallada que deba ser protegida por las diferentes leyes que hay de protección de datos y cómo está siendo utilizada. ¿En qué sentido? Tú tienes un modelo matemático que toma todo este contenido disponible del Internet, lo mastica, lo digiere y luego lo entrega de vuelta, en este caso de una forma procesada y demás. ¿Qué pasa si uno de estos modelos dice, porque es que Guillermo Ruiz hizo A, B y C y lo que decía X o Y documento era que tú habías participado en A, B y C, no necesariamente que tú lo hiciste? Eso a primera vista de pronto podría no ser problemático, pero hay sucesos, hay cosas, hay diferentes situaciones donde esto se puede volver un problema. Lo segundo es el tema de la complejidad de estos modelos. Si tú le preguntas a la mayoría de los científicos que están trabajando en este momento, la mayoría te van a decir, esto para nosotros hasta ahora es casi una caja negra. No sabemos cómo realmente o no terminamos de comprender cómo funciona, pero está funcionando. Lo cual, para los que estamos acostumbrados a que la gente que trabaja este tipo de cosas tenga una seguridad de cómo funciona lo que han construido, es preocupante y con toda razón. No porque tengamos miedo necesariamente de que esto se vuelva el Terminator y tenga que venir John Connor y Sarah Connor y todas estas cosas. Y por lo menos afortunadamente Arnold Schwarzenegger todavía vive, pero realmente es algo que tenemos que empezar a entender mejor. Y eso es mucho de lo que habló este ejecutivo, creo que lo tocamos el tema la semana pasada, que renunció de Google para poder criticar desde afuera, porque se ve mal criticar desde Claro, adentro, claro. eh, cosa que debió haber hecho el padre Alberto primero, pero la idea es que eh, él critica con toda razón diciendo, no es que tenemos que detener este tipo de desarrollo, sino que lo que tenemos que hacer es mirarlo con más detenimiento y estar mucho más pendientes de cómo vamos a hacer y de cómo lo vamos a regular para que se convierta en algo positivo, igual que otras cosas como la imprenta, el fuego, la rueda, etcétera. O sea, hubo mucha gente que se
opuso, por ejemplo, a la imprenta porque eso iba a vulgarizar el conocimiento. Pero si no se hubiera hecho, no tendríamos la ventaja de estar poder conversando como estamos conversando ahora. Entonces, otra cosa también que se ha vuelto un reto para estos modelos matemáticos de aprendizaje es que no hay un solo estándar para evaluar su rendimiento, qué tanto se equivocan, qué tan rápidos son, qué tan cercanos son a la verdad, etcétera. Y hasta ahora muchos de ellos se portan bastante bien y tienen buenos resultados, pero no son perfectos. El tema es que la falta de comprensión nuestra propia y el reto de esto es, ¿será que estamos creando algo que se nos escapa de las manos? No en el sentido de que nos vaya a matar los robots ni nada de eso, sino que simplemente se nos va a hacer un poco difícil el poderlo manejar. Yo hasta cierto punto lo veo como cuando tú estás enseñándole a alguien a manejar una bicicleta y vas bajando en una cuesta y le empujas un poquito y ves que la persona es que estoy pedaleando, estoy pedaleando. Entonces tú le dices, ok, ahora controla tu velocidad y dice, no sé. Y va la persona rumbo al despeñadero. Eso es lo que queremos evitar, básicamente. Ahora, aún a pesar de la mayoría de estos retos, la mayoría de estas tecnologías están revolucionando más de cuatro cosas acerca de cómo interactuamos con las computadoras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los retos ahorita mismo para personas con, digamos, dificultad de movilidad o dificultad de comunicación es poder interactuar con las computadoras de una forma que se les facilite y que permita que lo que quieran hacer lo puedan lograr de forma más fácil. O con la misma facilidad que tú o yo, que no tenemos en este momento una dificultad motora, lo podemos hacer. Ese sueño que muchos tuvimos en los 80s, en los 90s, y que era bien aparatoso en su momento de poder hablarle a una computadora o escribirle a una computadora o describirle a una computadora lo que uno quería y que la computadora hiciera lo que uno le pidió y no lo que uno escribió o lo que uno programó, yo creo que también tiene un potencial muy importante, sobre todo para aquellas personas que quizás no están familiarizadas con un Windows o una Mac o un ratón que tienes que tomar en cuenta. Hay una cantidad significativa de personas que no tienen el mismo acceso que tiene cualquier persona como tú o como yo a este tipo de tecnologías. Bueno, en países como los nuestros es una mayoría importante. O sea, hay eh, el propio Panamá, por ejemplo, no, a pesar de que muchísima gente tiene teléfono, Uh -huh. todavía no saben cómo usarlo, o sea, todavía no saben el potencial que hay. O sea, que no solamente es no tener el aparato, el hardware físico, sino también el desconocimiento, la falta de know-how para aplicar las posibilidades adecuadamente, ¿no? Y no es falta de conocimiento por falta de interés, es por falta de herramientas para adquirir ese conocimiento. Porque, oye, qué bonito fuera que tú simplemente aprietas en el botón del centro y le dices, hey, necesito tal y tal cosa. Y ahorita mismo lo puedes hacer de forma limitada. Tú le puedes preguntar cosas como el clima o qué restaurantes hay cerca por aquí, pero que tú tengas acceso a que alguien te explique el uso de ese dispositivo y de ahí en adelante otros conceptos y demás, yo creo que tiene el potencial de llevar ese conocimiento a la gente. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice, no, pero es que me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial o lo que fuera. Yo creo que al igual que muchas otras tecnologías, va a crear muchos más trabajos de los que desplaza o de los que modifica o de los que ejerce algún tipo de disrupción. Pero más que alguien que te resuelva un problema, yo creo que lo más adecuado para nosotros como seres humanos es verlo como ese asistente que nos permite a nosotros o ese coach que nos permite a nosotros lograr ese potencial. Por ejemplo, en el caso de hablar de este tipo de modelos matemáticos generativos y todo lo demás, hay mucha información que yo no manejo personalmente, pero que yo le puedo decir, oye, mira, explícame cómo funciona un modelo tal. Y le puedo decir incluso, dependiendo del tipo de explicación, explícamelo a nivel primaria o a nivel secundaria o a nivel
doctorado, por decir algo, y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento consumió el material de cómo funciona todo esto, el material de cómo se le debe hablar a las personas a un nivel de educación específico y puede combinar todas estas cosas. Y lo sorprendente, por lo menos para mí, es que no tiene idea de lo que está hablando. Es como que tú me dieras de esos bloquecitos con letras, pero las letras estuvieran en un idioma alienígena y después que tú me diste un paseo por todo el planeta viendo los letreros por la calle, yo los voy arreglando de forma en que van diciendo cosas, pero yo no tengo idea. Y cuando la gente me escribe cosas, yo le contesto con lo que a mí me parece que debe ser, pero yo no tengo idea de lo que estoy hablando. Y yo creo que abruma un poco a la mente porque nosotros estamos acostumbrados a saber de qué estamos hablando cuando lo hablamos, o por lo menos saber de qué estamos mintiendo cuando mentimos, pero en este caso estos algoritmos no tienen ese mismo conocimiento, o sea, tienen la oportunidad de imitar ese proceso, aun cuando no participen activamente de él. Interesante, interesante. No sé si quieras hacer un pequeño break y regresamos para continuar hablando del tema, ya que estamos a la media hora. Sí, de hecho voy a aprovechar para irme a un segmento que no puse en el noticiero, así que vamos para allá y regresamos de inmediato entonces eh, Vida con digital. vida digital. No, es que iba a decir otra cosa, pero no me salió pifioso como yo quería. Así que vamos a la pausa y regresamos. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Estamos con Alex Newman y Vida Digital aquí en este lunes 15 de mayo del 2023. 7:32 minutos de la mañana. La Cabima se transforma con 6.5 kilómetros de desarrollo vial para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. 7:32 minutos de la mañana y estamos de vuelta ya a esta hora con Alex Newman con Vida Digital aquí en La Mañana con Don Alex. Bueno, continuando con el tema, antes por ahí me acaban de escribir también para preguntarme eh, un tip que puse en el Twitter ayer, que a un par de personas les pareció gracioso, otra gente lo encontró útil, pero lo doy para que la gente lo utilice si es necesario. Me preguntan, yo veo que tú siempre estás cambiando de fondo, etcétera. Yo sí utilizo la facilidad que tienen los programas estos como Zoom, Teams, Meet, etcétera, de cambiar el fondo. Y los fondos los obtengo de tres lugares principalmente. Uno de ellos se llama Unsplash, se escribe U de universidad, N de noviembre, Splash como chapuzón en inglés, Splash, que es una base de datos de imágenes de uso público que tiene paisajes y tiene toda una serie de cosas. Y otra que se llama pexels.com, Pexels.com, que tiene imágenes también de toda clase de temas de uso libre. Lo único que muchas veces si las usas, pues debes citar que utilizaste ese sitio como fuente. Y el tercer lugar que uso es los anuncios clasificados de apartamentos caros. Tú agarras, te buscas los anuncios y buscas una foto que se vea bien iluminada, bien bonita, etcétera, etcétera, y la puedes usar de fondo. Obviamente, digo, es mucho mejor si utilizas una foto que tiene la oportunidad de ser utilizada para este tipo de motivos y demás, pero a veces tú encuentras fotos genéricas que no tienen mucha información identificable ni nada y que te pueden servir. Así que ya sabes, Pexels o Unsplash son buenos sitios para eso. Aparte, también hay muchos otros sitios que podemos conversar más adelante de fotografías y cosas que puedes utilizar tanto para tus presentaciones como para los fondos. Regresando al tema de lo de inteligencia artificial, una de las cosas que yo creo que más interesa en este momento es que es una tecnología que de verdad se ve que se puede ir implementando, utilizando de diferentes formas y que está en crecimiento. A diferencia, por ejemplo, y esto es lo que tiene mucha gente preocupada, el tema del metaverso. Tanto que estábamos hablando del tema del metaverso hace un año, hace 2 años,
y de cómo supuestamente Facebook iba a revolucionar la forma en que nosotros interactuábamos con las cosas en el Internet, prácticamente no ves a nadie con los anteojos de realidad virtual ni nada por el estilo. No ves a nadie intercambiando NFTs, aun cuando ves gente desde un banco local hasta el expresidente Trump tratando de moverlos como si fueran las figuritas del álbum del mundial. Eh, pero mucha gente está preocupada porque, por ejemplo, en el tema de metaverso, Apple supuestamente va a sacar su anteojo de realidad virtual ahora para septiembre o un poco antes, si es posible, y habrá que ver si será muy tarde o si le meterá algo de feeling a este mercado que aparentemente pues se ha secado, a diferencia de el tema de inteligencia artificial. Dime. Hay un tema, Alex, y es el tema de la experiencia. Yo me acuerdo haber estudiado eso en la universidad, cuando teníamos una materia que hablaba los, de conceptos antiguos, ¿no? De pruebas de escritorio y esas cosas. Ujú, Y si tú te das cuenta de que algo no funciona de una forma, es poco probable que funcione de una muy similar. ujú. ¿Tú te acuerdas de las películas 3D? Correcto. ¿Tú viste lo que le pasó a la película 3D, no? Sigue habiendo un poco en el cine de vez en cuando. Sin embargo, ese esfuerzo que se intentó hacer en la sala de la gente con los televisores 3D murió hace muchísimo tiempo ya. O sea, sí mismo es. Y la principal, y yo creo, pues, y creo que coincidir con varias personas en eso, que uno de los principales factores que mató el asunto era el tema de estarse poniendo unos lentes. O sea, yo creo que en el mundo mundial ha quedado claro de que ese tema es un inhibidor. Y cada vez que yo escucho hablar de que tienes que ponerte lentes para el metaverso, no sé qué, mm, me quedo pensando, desarrollemos más eso, porque oye, pero es que ya está probado. Yo calculo que quieren vender cosas, ¿no? Y entonces cuando la cosa no funcione, pues vamos a darle la vuelta, pero creo que no, no, ya está probado de que hay... a la humanidad le ha costado mucho el teclado y el mouse, y que va, todavía los lentes es complicado. Digo, eso es mi humilde punto de vista, ¿no? No, y eso pasa también con otras tecnologías. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de voz solo se ha puesto relativamente bueno ahora. Recordemos hace tan solo 10 años tenías que entrenarlo con tu voz y no siempre te entendía. Ahora, el otro día estaba en un lugar X donde tenían una bocina de estas de Amazon y yo digo, fulaneja, siguiente canción. Y me hizo caso, tranquilamente, o sea, sin tener que entrenar la voz ni nada por el estilo. Entonces, esos modelos matemáticos han crecido muchísimo y yo creo que es parte de ese ese atractivo que tiene todo el tema de la inteligencia artificial, porque lo puedes usar para contestar preguntas de forma informativa, aun cuando la pregunta sea una pregunta abierta, una pregunta difícil o una pregunta fuera de lugar. Lo puedes utilizar para generar diferentes tipos de formatos, ya sea poesía, código fuente de computadora, piezas musicales. Hemos visto ya algunos intentos de creación de piezas musicales que de nuevo yo pienso que lo que producen estas herramientas no es necesariamente el producto final, pero sí te puede servir como inspiración, igual que sirve de inspiración para cualquier música, cualquier cosa que esté sucediendo alrededor tuyo. Para mí el mayor ejemplo de que una tontería sacar una obra de arte es, por ejemplo, en We Are the Champions. No sé si, o sea, estamos hablando de una tonada que usan los niños para burlarse del uno al otro y que na 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 na. Y ha sacado We are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions. Exactamente la Es misma. una burla de chiquillo de patio convertida en una obra de arte, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tipo de herramienta que es este tipo de tecnología. Es una inspiración que te sirve para escribir contenido creativo, para crear contenido a partir de tus experiencias que van a ser totalmente diferentes para cada una de las personas, ¿no? Todo esto está avanzando muchísimo, está avanzando cada vez más rápido. Eh,
Y yo creo que lo importante es, en primer lugar, que todos aprendamos o busquemos aprender cómo utilizar estas tecnologías en nuestro diario vivir, de cómo podemos utilizarlos para ahorrarnos tiempo, para brindarnos mayor entretenimiento. Incluso yo, por ejemplo, le puedo preguntar, oye, tengo una amistad mía que viene de tal lado. Y yo no conozco el casco, por mucho que me hayan invitado a eventos y cosas así por el estilo, yo no conozco esa área. Yo le puedo decir, mira, dime qué actividades puedo tener el día tal en el Casco Viejo. Me gusta este tipo de música o este tipo de comida. Yo acabo de hacer el intento y me sugirió varios lugares y me dijo más o menos qué hacer en cada uno y demás. Obviamente, si yo tengo a alguien que conozca del sitio, pues lo voy a verificar con esa persona o pero es un avance, es un punto interesante y eso yo creo que también es un reto para las personas que están creando contenido para páginas web, para su página web de su negocio, de su tema, en el sentido de que antes nosotros escribíamos contenido buscando de que Google nos encontrara. La idea es, si la persona pone, por ejemplo, entretenimiento en Casco Viejo, yo debo tener algo en mi página web que hable de entretenimiento en Casco Viejo. Ahora no, ahora yo tengo que escribir más claramente y más detalladamente cuáles son las experiencias que hay, qué es lo que está sucediendo y hacer lo mismo en redes sociales, en páginas web, en todos los contenidos que yo produzca. Porque así estas inteligencias artificiales van a poder detectar esa información y contextualizársela a esa persona que está buscando, que ya está incorporado en Bing, que pronto vas a ver incorporado en Google. Y todo ese trabajo de que si las palabras claves, de que si cada foto tenga su, incluso si la foto no tiene descripción, la inteligencia artificial va a tener una idea básica de qué es lo que es. Entonces, todo esto transforma esa producción de contenido y va a obligar a que las personas sepan escribir mejor. Cuando digo sepan escribir mejor, es no solamente crear contenido ellos, sino que si están utilizando contenido creado por inteligencia artificial, poder leerlo, comprenderlo y determinar si efectivamente está correcto, completo, que tiene la información que tiene que tener y ya no va a ser excusa es que yo escribo como escribo o quién se va a fijar en una tilde o lo que fuera. Yo creo que va a ser mucho más importante el tema de la lectura y la escritura, no solamente comprensiva, sino que abarque todo lo que tiene que abarcar. Y eso no solamente en escritura, sino en lo que se habla en las voces, las locuciones, la fotografía y el video de todo lo que producimos, porque así podemos formar parte de ese conjunto de información que va a estar disponible para todas las personas. Y si nos quedamos por fuera, nos corremos el riesgo de que nuestra competencia sí lo llegue a utilizar, sí le llegue a sacar provecho y nos desplace. Entonces aquí no es el tema de que la inteligencia artificial va a desplazar a la gente, es el buen uso, el uso adecuado, el uso comprensivo de este tipo de herramientas, es el que va a permitirnos a nosotros o desplazar o no ser desplazados del mercado. Alex, no hay algo de histeria en todo esto, porque, a ver, yo recuerdo haber dado en el último año en ingeniería en la universidad conceptos de inteligencia artificial aquí en Panamá, no en otro lado del mundo. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Eh, y todavía era muy etéreo, ¿no? Pero también yo recuerdo cuando comenzó, ya se estableció bien el comercio electrónico. Yo estoy comprando en Amazon casi desde que abrió, desde principios del año 2000. Y yo recuerdo muy bien que ya una vez que yo comenzaba a comprar, me hacían recomendaciones basadas en mis gustos. Claro, era un poco primario, pero lo hacía. Y ese software de inteligencia artificial tendría ahora mismo 23 años. Y ahora pues está mucho más desarrollado. Pero ya estamos hablando de 2 décadas y sencillo. O sea que yo escucho ahora hablar, incluso como lo escuchaste antes de comenzar con nosotros, al presidente de la República hablar del tema como si viniera Godzilla. Y no, ya estaba ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que tú dijiste al principio, extender el conocimiento aún más,
porque ya no es solamente para ingenieros o tecnólogos como nosotros, sino que ya es una cosa que debe conocer la señora que cocina, el señor del taxi, los paqueteros en el supermercado, porque eventualmente les va a afectar o les va a modificar su forma de trabajar. Igual que la electricidad, igual que tantas otras cosas. De hecho, es interesante porque yo siento que las personas deben por lo menos empaparse sobre el tema, ver cómo se está utilizando y demás, y ver cómo lo pueden ir aplicando. Ya me ha tocado hablar por lo menos ante tres gremios diferentes acerca de cómo pueden utilizar estas tecnologías para sus beneficios, para poder potenciar su trabajo, su forma de trabajar, lo que ellos utilizan. Y cada profesión a su manera tiene su forma de poder potenciarse a través de la utilización de estas tecnologías. Y yo creo que pocas profesiones escapan a esto. Incluso las profesiones que jamás se te ocurriría, por ejemplo, a ti como usuario, decirle a una de estas inteligencias artificiales, oye, ¿cómo hago para operar a alguien y sacarle el apéndice? Porque obviamente te vas a quedar con la persona ahí tirada en la mesa al rato. Lo que sí puede servir, por ejemplo, digamos un médico, es decirle, oye, necesito explicarle una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica a un paciente que tiene una educación de secundaria. ¿Cómo puedo explicarle ese concepto de forma que comprenda cuál va a ser el beneficio de este proceso, cuáles son sus riesgos y cómo se minimizan esos riesgos? Yo voy a ver esa explicación, la voy a entender, voy a ver qué términos está utilizando y le voy a poner mi salsa y voy a explicárselo al paciente de una forma más adecuada. No sé si me explico la Claro, aplicación. claro. Entonces, la idea es eso, utilizarlo como un apoyo, utilizarlo como un coach, no alguien que haga el trabajo por ti, sino alguien que te inspire a ti a hacer el trabajo mejor que lo que hubieras hecho simplemente pues sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de consulta ni nada. Yo le digo a le digo a las personas, todas estas inteligencias artificiales no son Sherlock Holmes, son el doctor Watson. Tú eres el Sherlock Holmes. Tú eres el que vas a sacar adelante la solución y demás con la asistencia. Tú eres el Batman. Esta inteligencia es el Robin que te pregunta, te consulta y en esa pregunta que te hace decir, ajá, voy a resolverlo de tal manera. Yo creo que es por lo menos el enfoque más sano que podemos utilizar para este tipo de herramientas. Y otra cosa es, toda esa gente, incluso algunos influencers, algunos youtubers, e incluso en medios tradicionales como la televisión, que yo he visto que se sientan y hacen preguntas a estas herramientas como si fuera un oráculo. Ajá. Y allí tú te das cuenta del enorme desconocimiento que hay todavía. Por supuesto que son herramientas que están aprendiendo y que van a seguir aprendiendo, pero es más o menos igual que pensar que todo lo que está en Wikipedia es exactamente como está en Wikipedia. Eso está siendo alimentado por alguien. Es Y si alguien así. tiene que hacer una serie de filtros, y hasta que todo ese montón de filtros no pasen, no hay certeza de lo mismo con las herramientas de inteligencia artificial. Eh, y me temo de que mucha gente piensa de que. Yo he escuchado a gente hablar de que la inteligencia artificial, estos software, hacen mejores canciones que músicos de otras épocas. No sé, creo que eso es como buscar un clickbait más que transmitir una verdad Totalmente, real. totalmente. Te digo cuál es mi opinión en cuanto al tema de Wikipedia. La gente no entiende que la Wikipedia no es una biblioteca, es una bibliotecaria. ¿A qué me refiero? Tú ibas donde la bibliotecaria y ella te decía, bueno, tal tema, está esto y esto y esto. Las fuentes son tal libro, tal libro, tal libro, tal libro. Pero tú no tomabas nota de lo que decía la bibliotecaria y ponía fuente, fulana de tal licenciada en biblioteca, no sé qué. No, tú agarrabas lo que ella te decía y tú te ibas a los libros fuentes, buscabas la información y que ella te la sintetizara es otra cosa. Su síntesis puede ser correcta o puede ser incorrecta porque puede ser de algo que no es
su área de experticia. ¿Me explico? Entonces, asimismo, la gente que cita la Wikipedia directamente no está usando correctamente la Wikipedia. La Wikipedia es una colección de referencias a las cuales tú puedes ir, que están al final donde dice bibliografía, y allá tú te vas al artículo primario. Si no, no estás haciendo nada. Lo mismo con este tipo de inteligencias artificiales. Tú no las usas, si las vas a usar adecuadamente, por lo menos hoy no. Eso puede cambiar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 100 años, dentro de 1000 años. Pero hoy tú las tomas como una fuente de fuentes, una fuente secundaria, una fuente terciaria. Y con esa información tú puedes buscar en fuentes primarias de forma más efectiva. De otro modo, lo estás usando mal. Ah, que puedas tener un resultado positivo. Sí, por ejemplo, acabo de leer un artículo que está en Business Insider Magazine de un ingeniero de software que le preguntó a ChatGPT, oye, quiero coger la costumbre de correr, pero no me gusta correr. ¿Qué hago? Y le puso una serie de pasos. Dije, el primer paso, pon las zapatillas al lado de la puerta. Mañana yo quiero que tú vayas y camines tantos kilómetros. Y así le hizo un plan. Ese plan no lo revisó un médico, ese plan no lo revisó un nutricionista. El tipo ya perdió 26 libras, dice. Sin embargo, esto es un resultado positivo que no necesariamente fue objeto de un ejercicio adecuado del uso de esta herramienta. El uso de esta herramienta hubiera sido mejor, por ejemplo, decirle, mira, yo voy a visitar a un fisiólogo del ejercicio, yo voy a visitar a un médico, a un nutricionista, un profesional de la salud. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacer y cómo puedo yo proponerle como persona que no me gusta correr el que se haga esto o qué tipo de plan puedo presentarle para que me lo revise y me diga qué se puede adecuar de aquí? Y tú vas con eso en la mano. ¿Me explico? O sea, es otra manera de utilizarlo. El tema es que lamentablemente no tenemos la educación para comunicarnos nosotros mismos entre nosotros mismos. Difícilmente a veces podemos hacer el esfuerzo de decirle las cosas a este tipo de sistemas. Yo varias veces, cuando he estado ayudando a las personas a utilizar estas cosas, he tenido que evitar que esas personas caigan en lo que tú mencionas, Guillermo, de preguntarle cosas como un oráculo. Y le digo, no, háblale como le estarías hablando a un hijo tuyo que tú sabes que quiere hacer las cosas bien, pero no necesariamente sabe cómo hacerlas bien y tú quieres que las haga bien. Y tú le explicas con respeto y con cariño, mijito, yo necesito que lo que tú hagas es esto y esto y esto, y que tú entiendas esto. Y cuando tú haces ese tipo de cosas, cuando tú tienes este tipo de conversaciones iniciales con estas inteligencias artificiales, el resultado que obtienes es muchísimo mejor, muchísimo más cercano a lo que tú necesitas, a lo que tú quieres, y no a lo primero que se le ocurre a esto. Por ejemplo, si tú le dices, oye, háblame sobre inteligencia artificial, te va a decir, ah, la inteligencia artificial, esto y lo otro, muy genérico. Pero si tú le dices, mira, yo tengo que conversar sobre el tema de inteligencia artificial a partir de tal tema, con una audiencia tal, y le voy a hablar de tal manera, y necesito que se comprendan tal. Y tú le dices, bueno, ¿comprendiste? Sí. Ah, bueno, ahora yo quiero que tú me digas esto. Tú tienes esa conversación definiendo los parámetros, definiendo lo que tú quieras. Existen miles de guías en Internet ahorita mismo para cómo utilizar estas herramientas, pero te las puedo resumir en eso, en tener una conversación inicial acerca del objetivo y tener el objetivo muy claro y luego decirle, bueno, de acuerdo a eso que acabamos de conversar, genérame tal cosa y lo va a hacer. Entonces, es el tipo de cosas que yo siento que tenemos que tratar de ir inculcando no solo en este momento a los profesionales que lo usamos para diferentes cosas, sino también a los pelados que están en la escuela para que aprendan a generar su propio contenido también, a los que están en la universidad. O sea, esto debería ser por lo menos un par de clases dentro del el tema de metodología del estudio. Y así pues, o sea, es algo que tenemos que ir metiendo en nuestra educación, al igual que lo hacemos con las matemáticas, con los idiomas, con nuestro propio idioma. Es parte de lo que vamos a necesitar más adelante para podernos desenvolver. Y ya no solamente para los universitarios, ¿ah? No, no.
Yo creo que si no se entiende que esto ya está y no se puede tratar. Fíjate que a mí lo que más me llama la atención, ya te digo, es el hecho de que estemos, yo, escuchar al presidente de la República hablar de estas cosas como si fuera rocket science, me dejó pensando, yo creo que el líder del país debe mandar un mensaje al revés. Hey, vamos a promover precisamente toda la cultura tecnológica en nuestro país y que no sea como una cosa extraña. Pero bueno, son cosas diferentes, ¿no? Sobre todo en un país que se debate si hacer huelga de educadores o no. Así que bueno, oye, mi estimado Alex Newman, son las 7:55 y voy a aprovechar para anunciar algo. Yo estoy muy contento de tener este espacio de vida digital a las 7 de la mañana, pero como Alex y yo nos hemos dado cuenta, a nuestros invitados no. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Es así. Y por eso es que ustedes verán que tenemos el sillón de Ancon a las 7 de la mañana, porque son gente que ya pues hace muchas cosas temprano, pero buena parte de las personas que interactúan, sobre todo en vía digital, no solamente en radio, sino también en sus diferentes plataformas, em, comienzan a trabajar más tarde, vamos a ponerlo de esa forma. Y Alex Newman, que es el que produce este espacio, siempre ha tenido el interés de mostrarle a ustedes los otros puntos de vista de otros profesionales de la tecnología y sobre todo gente cercana a los fabricantes de los productos. Es dicho esto, toda esta parafernalia es para anunciarles que vamos a volver a mover vida digital para apoyar un poco a los amigos que normalmente están interactuando con Alex Newman y conmigo en Vida Digital. Así que a partir de la otra semana, Vida Digital va a estar los miércoles a las 11, ¿no? Correcto. Los miércoles a las 11, en vivo y en directo y a todo color. Eh, Así que nos va a poder escuchar y vamos a seguir con Vida Digital. Ya les digo, no es que no sabíamos dónde meterlo, sino que de verdad que la idea era buena, pero la gente le cuesta despertarse, sobre todo un lunes en la mañana. Así es. Y digo, también conversar, por ejemplo, esta es solo mi tercera taza de café, así que Bueno. estoy levantado, pero no despierto, como dicen. Tú sabes que cuando yo hacía televisión me pasaba eso. La gente siempre me preguntaba, ¿a qué hora te despiertas? Y yo no, todavía no me he despertado. A eso de las 7:10 ya yo iba más o menos. Y eso que teníamos un aparato ahí de un buen café y que va, no había forma, pero yo se lo decía a la gente, es que yo no estoy despierto. Tú no te has dado cuenta, pero yo no estoy despierto. No hay forma. Eh, Así que yo lo entiendo, yo lo entiendo. Nosotros en Panamá, lamentablemente, por las condiciones eh, de nuestros políticos, tenemos que ser muy madrugadores. Pero si tuviéramos la adecuada infraestructura, yo creo que en un país como este, donde amanece a las 6 de la mañana, podríamos pues acortar un poco y tener más tiempo para desayunar con nuestra gente, para tener un camino, un camino hacia el trabajo pues agradable y que no sea una tortura de 1 hora, 2 horas. Porque todo esto que hablamos de tecnología es precisamente para que usted esté mejor, para que pueda cocinar más rápido, pueda leer el periódico más rápido, pueda salir más rápido y sepa que su carro está en perfectas condiciones, las tareas estén listas y que su hijo no le diga a las 11 de la noche del domingo que tiene tarea o que tenía que hacer una maqueta. Todo esto que Croquis. hablamos en Vida Digital es para eso. Así es, así es. Ahora, otro día, sobre todo en los horarios de los programas de tertulia política, podemos conversar acerca de las reformas que yo haría, incluyendo, por ejemplo, pagarle bisemanalmente a la gente y no en quincena. De manera que, por ejemplo, digamos en Radio Ancon, a ti te pagaran un martes sí, un martes no, al otro un miércoles sí, un miércoles no. Primero que te haría más fácil el súper. Y segundo, que los ladrones no sabrían cuándo tú tienes plata o lo que fuera. Y también los emprendimientos policiales tampoco sabrían cuándo tú tienes plata para pedirte. Eso es Sí. muy importante. Por otro lado, habría plata en la calle todo el tiempo y no solamente 2 veces al mes.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay tantas otras cosas que se podrían hacer. Cualquier empresa con más de 100 empleados decir, ¿sabes qué? Tienes que poner a entrar a unos a las 7, otro a las 8, otro a las 9, cosa que no se formen los tranques. Aquí afuera, cuando yo salgo de mi casa, si yo recuerdo cuando yo trabajaba en Caledonia, si yo salía 5 para las 7, yo llegaba a las 7:10 a Caledonia, pero si salía a las 7:05, llegaba como a las 9 a Caledonia. O sea, era una cosa absurda. Me salía mejor simplemente dejar el carro e irme caminando, porque llegaba primero, o agarrar el metro y llegar muchísimo más rápido también. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es algo que también nos hace falta en nuestro país, pero bueno. Bueno, me pasa a mí, ¿no? Yo para venir aquí, si vengo antes de las 6:30, Ajá. hago 5. Si vengo después de las 6:30, Ujú. puedo hacer entre 10 minutos y media hora. Sí. Entonces, si me pasa a mí, imagínate. Lamentablemente todas las personas dicen, vamos a salir todos ahora. Y entonces se llena la calle. Eso es. Alex Human, nos Nos vemos vemos entonces la próxima semana. miércoles. Cuídense mucho. Igual.